Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. En esta ocasión hablaremos de el trastorno de ansiedad. Como tal es un conjunto de trastornos que están asociados en el DSM-5. Este es un libro utilizado para diagnóstico en psicología por la APA, que es una institución antigua. Hay una serie de variantes y es bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la ansiedad es como tal más una emoción, la tenemos absolutamente todos, pero el detalle está en que la tenemos en parámetros normales, algunas personas, pero a veces se nos sale un poquito del umbral de lo que nosotros podemos resistir y entonces cruza la parte patológica. Cuando cruza la parte patológica es bastante incapacitante. Como tal, la salud, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar físico, mental, social. Son las tres esferas de la salud. Si en una estás mal, no estás del todo bien, no estás del todo sano. Y esta enfermedad, este trastorno, es incapacitante no solo a nivel psíquico, a nivel de la mente, sino también llega a transmitir una serie de daño a nivel físico, te incapacita, te daña laboral, socialmente y por supuesto dentro de ti te va a afectar. Así que vamos a comenzar con este video mencionando todo esto, diciendo en Estados Unidos hay más de 30 millones, de acuerdo a algunas encuestas de hace algunos años, que tienen este problema, junto con la depresión, son de los que más persisten. Sin embargo, la depresión es más tratada, porque una persona siente obviamente la depresión, a veces no al principio, pero después se va haciendo notar. Entonces cuando esto pasa se tratan y pueden medicarse o ir a terapia, pero la ansiedad es más asociada a algo normal y no entendemos la parte patológica y es importante tratarla. La tratamos o buscamos ayuda cuando ya vienen ataques de pánico, cuando ya está en un umbral muy agudo. Es importante que la identifiques, es importante que busques ayuda en los primeros niveles donde ya cruza ese umbral de lo normal y entonces puedas controlar y puedas retener, ya que es muy resistente al tratamiento la ansiedad, requiere mucho esfuerzo y mucha constancia. Pues bien, la ansiedad ante todo tiene una prevalencia prácticamente el doble más en mujeres que en hombres. Sin embargo, muchos casos en hombres suelen ser bastante agudos. Hay una relación que mencionaba previamente con el DSM-5 y es que como tal en el DSM no viene una definición formal, sino que viene una serie de derivados. ¿Cuáles son estos derivados de la ansiedad? Viene una ansiedad generalizada, que es cuando ya viene de más de 6 meses, una serie de conductas ansiosas. Después viene una por separación, donde se puede incluir que truenes con tu pareja, donde puede ser la pérdida de un familiar, hasta la distancia con tu familia, que tengas que estudiar en otro lugar, diferentes factores. Pueden ser hasta una mascota, cualquier cosa que incluya una separación. La agorafobia, que es este temor precisamente a estar como en espacios públicos y demás. Muchas personas que sufren ansiedad no les gusta a veces estar en estas situaciones donde hay mucha gente. Y también hay una fobia social, un trastorno donde precisamente no se les gusta estar con muchísimas personas. Este es otra variación, no tiene que ser precisamente tu ansiedad. Otro es el mutismo selectivo. Otro es cuando está asociada con medicamentos. Hay medicamentos que pueden producir la ansiedad. Hay otros que son especificados, otros no especificados. O sea, nos da una lista de que puede haber todavía muchos más. Y hay unos principales que es, por ejemplo, el agudo. Una ansiedad aguda es por un postraumático. Digamos que hay un temblor, un accidente, tienes una experiencia intensa. Entonces se te genera esta ansiedad aguda en el momento. Puede ser pasajera, durar 15 días. O puede prolongarse y tener episodios a lo largo de muchos meses.
Tenemos también otras como la fobia, una fobia específica. La fobia como tal es la renuencia o temor que tú puedas tener ante algo que los demás comúnmente no. Por ejemplo, un tiburón, prácticamente cualquiera que lo pueda ver, prácticamente le daría cierto temor, o un león, ¿no? Pero una paloma, por ejemplo, no tendrías el temor tú, pero tal vez alguien sí lo tiene. Entonces a esto se refiere la fobia. Estos son los principales que menciona el DSM. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a ir detallando cada uno y viendo cuál es una forma de entenderlo mejor y de qué forma puedes tratarlo. No como tal tú mismo, pero que puedes hacer tú desde casa, desde ya, para que mejore esta situación. Hay una serie de conceptos relacionados con la ansiedad. La ansiedad como tal entra en un parámetro normal, ¿de acuerdo? Todos lo tenemos y es un mecanismo de supervivencia, como lo es el temor, ¿vale? Digamos, cualquier especie, un animal de la selva, de el África, donde sea, se encuentra un tigre, un león, evidentemente se activa un mecanismo de defensa. Esto es totalmente autónomo, ya entra dentro del sistema nervioso, pero no el central, sino entra ya el parasimpático, que no es tan simpático precisamente, y es entonces donde entra la aceleración de tu corazón, donde entra el aumento de tu respiración, dilatación de pupilas, se abren más los ojos, puedes sudar, etc. Hay distintos signos y síntomas que puedes experimentar y no tienen que ser los mismos, pero en este caso vamos a ver algo diferente. En este caso vamos a ver que hay una relación con el miedo. El miedo es una relacionante bastante íntima con la ansiedad. Curiosamente no se había relacionado antes hasta que el primer traductor de Sigmund Freud hizo traducciones de sus obras y cambió una palabra y la cambió de miedo a ansiedad. Entonces esto ya estaba considerado desde el psicoanálisis de Sigmund Freud, pero pasó a relacionarse con el miedo, y más adelante en los estudios posteriores se detalla que no tienen precisamente que estar en un solo concepto, sino que son entendidos como conceptos separados. El temor también es algo que todo mundo puede tener, pero es diferente a la ansiedad. El miedo como tal es lo mismo, es un mecanismo de defensa que tienes, pero mencionaba, por ejemplo, lo de el temor a cosas que otros no, y ahí es donde se deriva las fobias, a las arañas, a ciertos animales o cosas que la gente comúnmente no. Otro concepto es la ansiedad patológica, la que cruza el umbral de lo normal o de lo que puedes soportar tú como individuo. Se manifiesta de muchas formas, hay muchos criterios para dar un diagnóstico, pero en general cuando ya tienes una serie de signos y síntomas se puede decir que tienes ya una ansiedad. Ahora hay algo también muy importante mencionar, que son los ataques de pánico. Son una serie de ataques donde se viene una ansiedad muy aguda. Se puede presentar diurno, se puede presentar de noche, de repente de la nada venir. Sigmund Freud ya mencionaba que esos ataques como tal, de lo que él decía miedo, venían incluso desde el inconsciente. Y parece ser que esto es respaldado incluso por la neurobiología, donde tienes unos mecanismos donde tienes esta serie de defensas y se activan ciertos neurotransmisores que están diseñados para protegerte, para salvaguardar tu vida, tu integridad. Entonces, si hay algo de cierto, tendemos a tachar mucho el psicoanálisis de Freud, pero realmente sí hay cosas que están desfasadas, que ya son de hace mucho tiempo, que no había muchos descubrimientos, pero francamente sí hay una parte que sí está involucrada. Sí está involucrada en el aparato psíquico de Freud, donde está el ello, el yo, el super yo.
Tú cuando tienes una ansiedad sientes que algo se sobrepone a tu yo. Incluso algo en tu super yo, que es lo que está como más al fondo de ti, lo que Jung dice como sombra, ahí se puede quedar anclada una cierta memoria traumática. También hay una relación con otros estímulos que son neutros pero se vuelven precondicionantes. Esto ya va más con lo que hace Pavlov con los perros de los metrónomos, que no eran campanas, eran metrónomos, y donde los perros, precisamente al sonar esos metrónomos, hacían una relación con la comida y empezaban a salivar y se segregaba ácido gástrico. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, una niña, digamos, 8 años, sufre violencia por parte de su padre o madre, quien sea, y tienen perros y empiezan a ladrar los perros. ¿Qué pasa? Que ese estímulo, que es neutro, que sería el ladrido de perros, no tiene que precisamente estar asociado con la violencia. Sin embargo, como suceden en cierto tiempo conjunto, al mismo tiempo, los perros obviamente se exaltan, entonces puede desarrollar una cierta fobia, una ansiedad cuando empieza a escuchar perros. Puede renunciar a tenerlos incluso cuando crece, y entonces se crea este precondicionante. También puede obedecer no solo a un sonido, sino a un objeto y a un lugar donde sucede lo traumático. Por ejemplo, la casa donde, digamos, el familiar cometía esta violencia contra esta niña hipotética, ¿no? O si había con una regla le daban los golpes, digamos. O sea que es un ejemplo fuerte, pero creo que es bastante entendible verlo desde esa perspectiva. Como tal, las ciencias biológicas han contribuido bastante para entender muchísimos de los trastornos actualmente que están clasificados en la psicología, y es muy importante conocer la neurobiología de nuestro cerebro. Es importante la neuropsicología y los avances que está teniendo para entender qué es lo que sucede. Tenemos un sistema nervioso autónomo. Entonces, este sistema lo que hace son funciones que tú no estás plenamente consciente. Se liberan neurotransmisores y demás sustancias que contribuyen al enamoramiento, que contribuyen a la ira, al enojo, al rencor, a cualquier tipo de emoción o ya un proceso más elevado cognitivo tiene una injerencia. Entonces debes estar consciente. En el caso de la ansiedad, obviamente interviene el sistema nervioso autónomo, como lo mencionábamos, y tiene una gran acción sobre toda la parte cardiovascular, endocrinológica. Hay una también activación hormonal, pero principalmente hay 3 neurotransmisores, que es la serotonina, la noradrenalina y el GABA. Estos 3 neurotransmisores se van a encargar de activar todo este proceso donde se activa la ansiedad de una forma bastante aguda. Sin embargo, también hay una contraparte donde se activan algunos otros para tratar de regularlos. Es importante aquí mencionar de todo esto que puedes controlar. Si tú obviamente estás en una crisis de ansiedad, tu pulso y demás es muy difícil que controles. Lo que sí puedes hacer es tomar control de tu mente y tratar de esclarecer y ponerte límites previos. Ya cuando estás en el momento es muy difícil, pero si te preparas mentalmente desde antes, puedes entonces tomar una serie de medidas. Es decir, caes en una crisis, no exagerar al punto de los tics, no gritar, no caer en la desesperación, en la angustia, como se genera en el ataque de pánico, donde sientes que te va a dar un infarto y sientes que te vas a morir. No sientas eso, controla. ¿Qué puedes controlar de tu sistema nervioso autónomo? Muy importante. Algo que actúa autónomamente, pero si tú lo deseas te puedes ser consciente. Todo este video lo estoy haciendo y luego de forma inconsciente, pero si ahorita tomo conciencia
¿qué hago? Controlar la respiración. Esta es exactamente una parte de lo que puedes hacer. Empieza a controlar tu respiración. Es muy importante que logres controlar esta parte porque esto va a ayudar a que se relaje un poco la parte cardiovascular y que entonces empieces a retomar un poquito de control. Tener la mente en blanco, buscar estar con alguien de confianza. La música también puede ser un ayudante y trata de no exponerte a las situaciones que te afectan. Ok, entendiendo todo esto, entendiendo cómo funciona tu cerebro, también hay ciertos medicamentos que pueden funcionar. Por ejemplo, hay ansiolíticos y demás. Sin embargo, todo esto también crea cierta dependencia a largo plazo, así que es importante que trates de actuar de forma natural para evitarlo. Como entendiendo que la terapia es fundamental. Trátate con terapia y hay que ir al fondo del problema. Hay que checar qué es lo que te está causando estas crisis de ansiedad, qué es lo que pueden ser estos neutros, estos estimulantes neutros, y entonces tratar de hacer técnicas para controlarlo. Algo que puede ser muy útil puede ser la meditación. El mindfulness ofrece algo bastante bueno en ese sentido. Yo no considero que haya que adentrarse al mindfulness al 1000%, pero sí sería muy bueno que trates de meditar 5 minutos al día, donde estés consciente de tu respiración y tengas el propósito de tener tu mente en blanco. Trata de tener tu mente totalmente en blanco. Eso te va a ayudar a relajarte, a estar un poquito más lúcido. Ten espacios para la reflexión, para estar contigo mismo, y entiende que cuando te sucede todo esto, todo está dentro de ti y cabe en ti el poder de controlarlo. Así que ten esa conciencia, ten esa fuerza de voluntad. Es difícil, sin duda. Para quien lo vive, sabe perfectamente que esto no es cualquier cosa. Es bastante incapacitante. Te genera un daño, lo decíamos, en todos tus niveles. Entonces tienes que tener mucha fuerza, pero no solo para cuando te suceda, sino prepárate desde antes. Como tratamiento hay también dos formas. Una, puedes aislarte por completo del problema o los condicionantes que te están generando la ansiedad. A veces no es posible. ¿Qué pasa si en el ejemplo que dábamos de este caso de esta niña, pues es adolescente y sigue viviendo en esa casa y a lo mejor ya no está su papá, pero está en la misma casa y están esos condicionantes y hay ciertas palabras, ciertas cosas que activan y no puede mudarse y no puede hacer esto y el otro? Bueno, en este caso tienes que aumentar tu umbral de tolerancia, tienes que trabajar en una confrontación, tienes que hacer terapia, pero tienes que prepararte mucho mentalmente. Tienes que entender que tu integridad, que tu salud, que tu equilibrio mental depende de ti. Eso es muy importante. Depende de ti, no depende de lo que te digan y no depende de lo que suceda alrededor. Te repito, no es fácil, pero está en ti hacerlo. Y te recomiendo mucho que medites al menos 5 minutos al día, que tomes en cuenta un poquito lo del mindfulness, que te informes un poco. Trata de vivir el presente, de eso va el mindfulness. Viene del budismo y es una forma de filosofía, pero como tal, realmente a la práctica, lo más padre es que vivas el momento. Lo he mencionado en muchos videos de que vivimos pensando en el pasado, tratando de ver qué vamos a hacer en el futuro, y muy pocas personas realmente se concentran en lo que hacen en su momento. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una plática y no dejas de poner atención y te empiezas a imaginar una cosa totalmente diferente? Esto está totalmente mal, porque esa persona te está dedicando tiempo, está confiando en ti para contarte algo, quiere desahogarse de algo, quiere convivir contigo y te dedica ese tiempo, esa energía a ti. Entonces lo menos que se puede esperar una persona es que le pongas la atención.
Entonces, pones atención, sé empático, comparte. Es algo muy bueno de la psicología positiva el hecho de que tú puedas interactuar con más personas. Así que trata de abrirte, trata de convivir con más personas, aunque te cueste trabajo, aunque tengas la fobia social, tienes que ir haciendo el esfuerzo progresivo. Gente que comparta afinidades contigo, con las cosas que tú deseas. El altruismo y el hacer las cosas buenas por los demás. También hay muchos estudios que comprueban que genera una sensación muy positiva dentro de ti. Hay muchas cosas que puedes hacer para ir mitigando todo esto, pero no pierdas también la parte profesional. Eso va a ser fundamental y piedra angular. Y en casos muy agudos va a ser necesaria la intervención de la farmacología y vas a necesitar medicamento. Pero hay mucho que puedes hacer tú mismo. Así que te animo a que lo intentes. Te animo a que no seas incrédulo, que no digas que no sirve, que no se puede, no sabes de lo que hablas. Te invito a que abras tu mente y te invito de verdad a que pongas en activación esto, que tomes control y que seas más fuerte que todos esos pensamientos segregados, voces que a veces tienes y que tú mismo tienes facetas donde a veces amaneces mal y no puedo, donde este examen está muy cañón. Haz lo que debes hacer. Céntrate en tu presente. Estudia, prepárate, hazlo lo mejor que puedas. Si repruebas, no se acaba el mundo, ¿ok? Si te truena tu pareja, no se acaba el mundo. Y si lamentablemente te deja un familiar, un ser querido, fallece, no es el fin, ¿ok? Si tienes y tuviste una infancia complicada, también no puedes vivir ya en el pasado, tienes que vivir en el ahora. Y tienes que concentrarte en ser feliz ahora que puedes. Así que trata de concentrarte en eso. Trata una de dos, o aislarte de esas cosas que te afectan. Pero tarde que temprano, para mí lo más sano sería confrontar las cosas, hacerte consciente con una ayuda profesional e ir saliendo adelante para que lleves una vida mucho mejor. Es un gusto tocar este tema. Debo de confesar que tuve ansiedad al querer hacerlo hace 2 días. Quería hacerlo y leí mucha información de esto. Yo lo transmito, creo o intento hacerlo en palabras más simples, pero realmente hay mucha terminología y me generó cierta ansiedad. Así que, bueno, voy a hacer un canal donde voy a tocar todo este tipo de cosas que me pasan, que creo que no son precisamente del interés de todo el mundo. Creo que estos videos están enfocados en este canal para la superación, para que te sientas mejor, para ayudarte a entender o conocer ciertos temas, y ese es mi propósito, ¿sí? Ahora, en otro canal me gustaría más hablar más genuinamente, no tanto como la psicología dice, ¿no? Esto y esto. Me gustaría precisamente explayarme en lo que es las propias experiencias que a veces me suceden, los propios traumas que a veces uno trae. A veces cuando tienes un mal día, cuando está jodida la mañana, amaneces y no manches, es así de ¿por qué me siento tan mal, no? Cuando te da esa ansiedad, cuando traes el duelo y más a lo personal. Además de tocar cosas como de la vida cotidiana y un poquito de videojuegos, y tocar así de reviews de las cosas que he comprado, de lo que he armado y cómo ha sido la experiencia de estar aquí en YouTube, que ha sido complicada para mí, y ya les contaré por qué. Ya les pondré cuando haga el canal y todo una liga para que puedan conocer, si les interesa un poquito conocer de mí, ¿verdad? Pero si no, este canal yo me centraré principalmente en todos los temas de filosofía, de estoicismo, y me da mucho gusto compartirlo. Y a su vez también sumo y aprendo yo, entonces es fantástico esta parte, porque hay muchas cosas que creía conocer bastante, y profundizando me doy cuenta de que realmente hay todo un mar de cosas para seguir mejorando y para seguir haciendo. Y en el proceso también tengo una ansiedad, como les comentaba, pero todo esto me ayuda a entenderlo mejor, y no solo
a tratar de ayudarlos a ustedes, sino que me ayuda a mí mismo. Y por último, bueno, les presento a Natsumi. Siempre que voy a grabar, es mi cachorrita, es una Shih Tzu. Siempre quiere, cuando empiezo a hablar ante la cámara, salir. Así que no sé si se ve aquí, esta cosita peluda, pero se las presento. Y bueno, si les interesa la ansiedad y todo este tema, si tú la sufres, hago la lista de reproducción y vamos a ir derivando todo lo que va de esto. Así como vamos a ir tocando de otros temas que van a ir poco a poco. Tengan un poquito de paciencia y ahí nos estaremos viendo si les gusta. Así que pues nada más, este es el fin del video. Suscríbanse, denle like y compártanlo con quien pueda necesitarlo. Ojalá que les sea de mucha ayuda. Ha sido un gusto, soy Miguel Ángel, les mando un gran abrazo, que estén muy bien.